ocurrió un incidente muy lamentable en el que el padre no respetó la privacidad de un niño que se encontraba allí pidiendo, clamando que no lo grabara, y terminó en un levantamiento de cargos policiales en contra de esta persona. Este es solamente un ejemplo de las tantas situaciones que en estos momentos, sobre todo donde comienza el reencuentro de los estudiantes, hay que estar muy atentos a las señales que puedan manifestar nuestros jóvenes, que son los que están en este instante registrando cambios importantes en su rutina a lo largo de todos estos meses que han estado separados de la sociedad. Para hablar un poco sobre esta situación, nos conectamos con una amiga de esta casa. Cristina Balinotti, experta en temas de psicología de familia y social y fundadora de la Universidad de la Familia. Muchísimas gracias, Cristina. Un gran saludo, placer verte a la distancia. Cristina, cuéntanos sobre el balance. En estos momentos estamos vulnerables en esta situación que ya le hemos hablado en el pasado. En el pasado, durante el comienzo de la pandemia, sabíamos lo que nos venía, pero no pensábamos que se iba a extender tanto tiempo. Claro, lo que sucede es que a lo largo del tiempo, son demasiados meses, se van desarrollando ansiedades de tipo patológicas, ansiedades persecutorias, ansiedades depresivas, que son ansiedades muy básicas del ser humano y que se supone se superan durante la infancia. Pero aquí están de nuevo, la ansiedad persecutoria, que es el miedo a que me pase algo, a morirme de esta enfermedad, la ansiedad depresiva, el miedo a que se muera o le pase algo a alguien que yo quiero. Y entonces esto nos da una conducta de mucha irritabilidad a los padres. Y entonces, lógicamente, lo trasladamos a los hijos, porque la educación es siempre vicaria, vale decir que la educación es a través de la imitación. Imitamos, y entonces nuestros hijos imitan esas costumbres de irritabilidad, de aprehensión. Por eso tenemos que estar muy alertas, ¿verdad? Si son hijos más grandes, como adolescentes, por ejemplo, pueden tener ya su propia voz, chicos de 15, 16, 17 años, y poder manifestar algún descontento radical respecto de esto. Pero entonces tenemos que hablar, porque lo que se está viendo, además de estas ansiedades persecutorias y depresivas, es además la radicalización de las posturas, a favor o en contra. Y entonces lo interesante es encontrar un punto gris entre este negro y blanco y que lo podemos encontrar charlando en familia, ¿verdad? Explicando a nuestros hijos o escuchándolos, mejor dicho, a ver por qué piensan de esta manera, y reflexionar juntos para ir hacia un proceso de sanación. Sobre todo yo estoy hablando del aspecto psicológico, pero ojo, porque sabemos que el aspecto psicológico, si no es tratado a tiempo, puede concluir en enfermedades físicas. Cristina, pero ahora, con esta explicación se encienden las alertas, se deberían encender los radares en nuestra familia. ¿Cuáles son las señales? Por ejemplo, hablemos de adolescentes, ya que están entre los 14 años, 18 años, que todavía pueden estar quizás en el nido familiar. Claro, bueno, alerta ya sobre la irritabilidad y los cambios de humor de los adolescentes. Se suma todo esto. Por eso tenemos que tener estar muy conscientes de que no podemos nosotros como papás favorecer que todo eso se ponga mucho peor, esas conductas, esas alteraciones del ánimo que ya tienen los adolescentes. ¿Cuáles son las señales? Bueno, generalmente tenemos que, y esto pasa en adolescentes, en jóvenes, en personas mayores, las señales fundamentales son la pérdida del placer por aquellas cosas que antes querían hacer y ahora no, un extremo de irritabilidad que llega a la violencia, falta de sueño, comen demasiado o comen poco, todos esos cambios que pueden ocurrir, no solo con nuestros hijos, sino también con nuestros mayores, con nuestros padres, nuestros hermanos, en nosotros mismos, atención, tenemos que observarnos para ver de no estar pasando por algún cambio radical empujado, provocado por esta pandemia que parece no terminar. Por otro lado, que el cerebro humano necesita certezas, necesitaríamos saber, esto se termina en 2 meses y no lo podemos hacer. Entonces es
peor, es echar leña al fuego esta incertidumbre que tenemos. Eso es muy fácilmente, creo que, proyectable a cada uno de nosotros, porque creo que más de uno, al menos este servidor, el pasado año, no imaginaba que todavía para el 2022 existiera la probabilidad de seguir enfrentándonos, al menos en Estados Unidos, a la condición de vulnerabilidad por COVID-19, de acuerdo como dicen los expertos. Es decir, que quizás cuando empezamos, cuando nos preparamos mentalmente, emocionalmente para mantenernos a buen resguardo, cada quien en sus hogares, con los niños y los estudiantes asistiendo a clases a la distancia, quizás no pensamos que esto se iba a prolongar tanto tiempo y surge una especie de frustración quizás, es decir, de decepción de lo que pueda suceder. Esa incertidumbre te puede frenar, te puede generar un miedo que pueda ser consecuencia posterior a condiciones totalmente más graves. Cristina. Por supuesto, el miedo es un gran aliado en determinadas situaciones, pero también puede ser un enemigo, porque hay dos tipos de miedo, el miedo útil y el miedo inútil. El útil es el que nos permite saber qué es lo que está pasando en nuestro entorno para encontrar las soluciones más adecuadas. Y el miedo inútil es el pánico, es entrar en una especie de visión catastrófica de esta pandemia en la que nos vamos a morir todos. Eso va acompañado en muchos casos del pensamiento mágico, es lo que alimenta estas teorías conspiratorias, de pensamiento mágico de que, bueno, esto no es real, nos van a colocar un chip debajo de la piel. Todo esto son síntomas del miedo inútil, del pánico en el que nos encontramos, porque no te quepa la menor duda que la persona que se niega radicalmente a usar una máscara, que se pone violento, es la persona que más miedo tiene, el que parece un temerario, el que parece un valiente y que arremete en contra de la corriente, ese es el que más miedo tiene y entonces es, digamos, una persona vulnerable. Cristina, tenemos que hacer una muy breve pausa. Te pido por favor que nos aguardes tan solo unos instantes, porque ahora en la próxima parte quisiera entender también de qué manera podemos apoyar a los adultos mayores, porque sabemos que han sido desde el comienzo de la crisis pandémica uno de los principalmente afectados, debido a que han tenido que ser aislados por completo, sobre todo aquellos que se encuentran en hogares de cuidado para ancianos. Poco a poco se han comenzado a levantar ciertas restricciones, sin embargo lo recomendable todavía es permanecer un poco bajo criterios de discreción, y esto sin duda puede bajar un poco la expectativa que ellos tienen. Al menos eso es lo que hemos leído en alguna literatura médica especializada. Ya venimos, estamos conectados por la vía digital con Cristina Balinotti, experta en temas de psicología social y fundadora de la Universidad de la Familia. Ahora sí, no se aparten, ya volvemos. Continuamos y retomamos la comunicación vía digital con Cristina Balinotti. Ella es experta en temas de psicología social y de familia. Cristina, ¿cómo debemos abordar posibles eventos de ansiedad en los abuelos, tomando en cuenta que fueron los primeros que estaban bajo el foco de la prevención por parte de los expertos al resultar mayormente vulnerables ante el impacto negativo de COVID-19 y que esto sin duda los pondría en un especial lugar de cuidado? Algunos de esos adultos de edad avanzada se encuentran, al menos acá en Estados Unidos, en lugares donde pueden ser muy bien cuidados, pero no están impedidos de recibir algún tipo de visita por las recomendaciones de los CDC. Al igual, también hay quienes están en algunas de sus residencias, pero no reciben el acercamiento. Eso puede también sembrar un ápice, una pieza importante de preocupación, ansiedad, depresión. Sí, el aislamiento generalmente
Va a depender también, el aislamiento provoca siempre una especie de depresión subclínica, que en el caso de ser una persona con genética que lo predispone a la depresión, puede realmente hacer una depresión mayor, una depresión clínica, o cualquiera de los tipos, porque hay seis tipos de depresión clínicas, ¿verdad? Pero bueno, con los ancianos tenemos que tener mucho cuidado porque tienen menores ordenadores de salud, son más vulnerables, miran el pasado, se ven sin futuro y esto les puede achicar esa expectativa, sobre todo que la mirada de ellos está puesta en la familia, ¿verdad? En comunicarse con ellos. Tenemos que tratar de estar lo más cerca posible, de alguna manera acercarnos al lugar en donde se encuentran internados o donde se encuentran, mejor dicho, viviendo. Hacerles saber que los queremos, comunicarnos por internet, siempre estar ahí presentes y hablar con el personal vía telefónica para evitar que, por supuesto, estén en contacto con noticias. Si los tenemos en casa, y qué suerte, si tenemos como a la vieja usanza, el abuelo y la abuela en casa, entonces proponer actividades en común, hacerlos sentir útiles, o sea, alejarlos de las noticias, porque si no el abuelo está sentado ahí todo el día frente al televisor, y proponerles, por ejemplo, cocinar con ellos, limpiar la casa o hacer cosas que realmente los integren y los hagan sentir útiles. Recordemos que lamentablemente no todos los ancianos llegan con toda la resiliencia cognitiva, con las facultades cognitivas de la mente intactas a la edad avanzada, ¿verdad? Entonces hay que estimularlos mucho. De la misma manera que estimulamos a nuestros niños para que crezcan, debemos estimular también a nuestros mayores, a nuestros abuelos. Cristina, y tomando en cuenta y cambiando el grupo etario, la exposición o no, la sobreexposición de los muchachos a aparatos tecnológicos para la realización de tareas escolares, para posteriormente, luego de clases, conectarse con sus amigos. ¿Esto puede acarrear también algún efecto que se vaya a ver posterior, luego de que hayamos superado esto, que pueda haber algún tipo de aislamiento por costumbre, por conducta? Bueno, hemos estado tantos siglos trabajando para vivir en comunidades, para poder estar en compañía de los otros, porque es la naturaleza humana, somos seres comunitarios, somos seres de prole, y entonces es importante realmente mantener ese contacto, sin duda, entre los niños, con los adultos, que el grupo familiar se encuentre realmente unido en esta instancia, ¿verdad? La exposición a los celulares y a los aparatos electrónicos no es buena cuando es exagerada. Sabemos que hay niños que terminan la escuela, están muy cansados y continúan y quieren estar con sus amiguitos y continúan con el celular hasta altas horas de la noche. Eso es altamente perjudicial a la condición humana, al cerebro humano, que además de palabras y de una charla vía internet necesita caricias, necesita los niños particularmente, necesitan abrazarse, golpearse, jugar, hacer todo esto que nos ayuda al desarrollo de la personalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cristina, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de actualizar criterios tan importantes, sobre todo para que los padres de familia, representantes, todos integran un hogar, puedan mantener las alertas encendidas, con el radar activado para verificar y prevenir cualquier situación que un percance como esto, ante la condición que todavía se prolonga de presión, por así decirlo, por la crisis pandémica que atravesamos, pueda acarrear consecuencias mayores en el futuro. Un gran abrazo a la distancia, cuídate mucho, por favor. Saludos a tu familia. Igualmente. Hasta la próxima. Gracias igualmente, hasta la próxima. Chao. Estábamos conversando con Cristina Balinotti, amiga de esta casa, experta en temas de psicología social y familia, fundadora de la Universidad de la Familia Ahora Sí.